Si puede ir conmigo a su Biblia, y si tiene Biblia en la iPad, en el teléfono, no sé dónde la traiga, pero por favor vaya a su Biblia. A Mateo, capítulo 4. Versículos 17. Gracias, hermana. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Sin ti no podemos hacer nada, pero tú con nosotros somos más que vencedores. Y pedimos que hoy nos hables a través de tu palabra, Señor. Dígale: háblame, Señor. Ministrame. Enséñame. Pastoréame. Que sea proclamado el poder de Dios hoy delante de mí, y que yo sea alimentado con tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo haga en mí lo que es necesario a través de tu palabra, tu presencia, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. 4:17 dijimos. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Quiero hablarles del tema: los pasos para seguir a Jesucristo. Aquí miramos en este pasaje que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, después de haber sido bautizado en el agua y en el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo descendió sobre él, luego nos narra Lucas en el capítulo 4 que él se presentó a su pueblo natal, y ahí les dijo que el año de la buena voluntad había comenzado en el ministerio de él, con la venida de él. Y en ese tiempo, al mismo tiempo que comenzó su ministerio, empezó a llamar a discípulos. ¿Sabe? Cuando decimos un discípulo, estamos diciendo de un estudiante, pero un discípulo es un seguidor. Y el Señor llamó a 12 de ellos, 12 discípulos que andaban con él día y noche, comían juntos, hasta se bañaban juntos en el arroyo, dormían juntos, y de hecho inclusive andaban unas mujeres que les servían con ellos. La Biblia dice que el Señor anduvo haciendo milagros, señales y prodigios en el año de la buena voluntad, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero que en ese tiempo preparó a esos discípulos, los preparó, y de hecho tuvieron la oportunidad de hacer milagros junto con él y de predicar las buenas nuevas juntas con él. Pero principalmente Cristo era el que el Espíritu de Dios estaba sobre él, y milagros de todo tipo
surgieron. Cuando terminó de instruirlos Jesús en 3 años y medio, les dijo: me voy a ir. Y bueno, murió, y al tercer día resucitó, y se les empezó a aparecer por 40 días. Se les estuvo apareciendo, y se les aparecía cada primer día de la semana. En la última aparición, el Señor les dijo: quédense en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y efectivamente, 10 días después, el Espíritu de Dios descendió sobre sus discípulos de Cristo, que para allá entonces no había 12, no había 70, había 120, dice la Biblia. Y con 120 discípulos, el Espíritu Santo comenzó lo que es la iglesia de Jesucristo. Y vino el Espíritu sobre ese 120, y el Espíritu de Dios vino sobre ellos y fueron ungidos. Y ellos pudieron decir juntamente con Cristo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre nosotros, porque nos ha ungido el Señor. Y allí, a partir de ese momento, empezaron lo que yo le quiero llamar lo que Cristo comenzó y delegó a sus discípulos los pasos para seguir a Jesucristo. Quiero nombrarle 4. Alguien que podría decir otra cosa, está bien, pero yo le voy a nombrar 4 pasos que creo que el Señor quiere que todo creyente, que toda oveja del Señor, que todo discípulo de Cristo, esos son los pasos que podemos dar para poder ir detrás del Maestro. ¿Cuántos quieren saber cuáles son? ¿Quieren saber, hermano? ¿Sí? Ok. Así que el primer paso vamos a leer en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice así la palabra de Dios: pero recibiréis poder, hablando Jesucristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el primer paso para seguir a Jesucristo. El primero que manda a sus seguidores. Quisiera hacer una pequeña ilustración. A ver, hermano Elmer, venga, hermano Desiderio. Jesús así hizo con sus discípulos, así de sencillo. Síganme, hermanos. Samuel, síganme, por favor. Martín, síganme. Adín, síganme. Así se fue el Señor. Ahorita nada más vamos a agarrar estos 5 hermanos. Y luego, Adolfo, síguenos. Así se fue Jesús. Iban con él, pero como él era el maestro, acuérdese, discípulo es el maestro. Venían y se ponen aquí al frente, hermanos, por favor. Aquí enfrente, volteando para conmigo. El discípulo, los discípulos andaban con el maestro donde quiera. Se bañaban juntos, dormían juntos. Imagínense todo. Y comían juntos día y noche. Anduvieron 3 años y medio con él. Pero donde quiera que iba el maestro, ellos lo seguían. Donde quiera. Síganos, hermanos, otra vez, por favor. Lo seguían. Y llegaban en algún lugar donde le pedían al maestro: maestro, ¿puede venir a ayudarnos? Hay un enfermo aquí en la casa. ¿Algún enfermo acá? Hay un enfermo en la casa. Y luego venía Jesús con sus discípulos. Ellos iban con él. Jesús venía y oraba. Los enfermos sanaban. Y los discípulos y mirando y aprendiendo. Y síganme, hermanos, síganme. ¿Sabe? Gracias, hermanos. Damos un aplauso al Señor por los hermanos.
Ellos hicieron la ilustración de discípulos. Ahora, Jesús cuando se fue, dejó al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Pero no solamente dejó al Espíritu Santo, dejó a los discípulos. Dejó a 12 discípulos, después mandó a 70 y al final eran 120. Pues estos 120 discípulos, cuando recibieron como Cristo, oiga, como Cristo, la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo, todos ellos pudieron proclamar el año de la buena voluntad en los días de su vida. O sea que si usted y yo somos ungidos por el Espíritu Santo, ¿qué cree? Usted y yo podemos decir, el año de la buena voluntad es hasta que nos vayamos o Cristo venga por nosotros. Porque Cristo, hasta el mero día que Él murió en la cruz, alcanzó a salvar uno allí. ¿Qué le parece? Otros lo rechazaron, pero ese se salvó, porque el Espíritu de Jehová el Señor estaba sobre él y lo envió para salvar. Lo mismo hizo con los que dejó. Los dejó instruidos, pero ahora el Espíritu de Dios vino sobre ellos y ahora el otro consolador, que es el Espíritu Santo, los dirigía. Ya no miraban a Cristo, pero al que seguían era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le decía, ve, ora por este, ve, ora por aquel, ve, anda a aquella casa. Y iban ahí y oraban y la gloria de Dios se manifestaba. El primer paso para seguir a Jesucristo es: me seréis testigos. Ser testigos. ¿Qué tuvieron que hacer los discípulos para seguir a Cristo, hermanos? ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, dejarlo todo y ir y dar pasos detrás de Jesucristo. Amén. La primer cosa, y quiero también ilustrar esto porque esto es tremendo. La primer cosa que el pastor pide a sus ovejas es que le sigan. Es lo que pide. Jesucristo es nuestro maestro, pero también es nuestro pastor. Es un pastor y es maestro. ¿Sí, hermanos? Eso es Jesucristo. Y Jesucristo en Juan capítulo 10, el verso 26 al 29, miren lo que dijo: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como yo os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjese nomás. Y dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabe? La Biblia nos dice, y también nos enseña la historia, que la forma en que se pastorea las ovejas, por lo menos en el oriente, en Israel, como lo hizo David, como lo hizo Moisés, que fue pastor, como lo hizo Jacob, como lo hicieron los patriarcas, todos fueron pastores. El pastor de las ovejas va adelante, va con su vara y les va llamando: hey, pinta, sígueme, tú, chata, sígueme, como le llamen. Y las ovejas oyen la voz del pastor y la conocen. No sé si ustedes fueron personas que trabajaron con animales. Yo recuerdo que mi papá, cuando tenía las vacas, mi mamá la conocía las vacas y le hablaba: pinta, y les ponía nombres de las novelas, Cenicienta, y las conocía por nombre a las vacas. Y las vacas, cuando oían a mi mamá, las seguían y ahí iban, porque les traía sal y las seguían y las llevaba para cambiarlas de un corral a otro. Jesús, nuestro pastor, conoce sus ovejas
y sus ovejas oyen su voz. Y oyen la voz y no cree que son incrédulas, que le dice sígueme. No lo sigue, porque sí lo sigue porque conoce la voz de su pastor. Amén. El primer paso, pues, y el primer mandamiento que Cristo nos da para que nosotros realmente seamos sus discípulos y ovejas de Él, es que le vamos a obedecer. Las ovejas obedecen al pastor. Síganme por aquí, por allá no, porque por allá está un desfiladero. Síganme y hagan esto, y por acá. Igual el maestro así enseña a sus discípulos. Amén, hermanos. El primer paso que un discípulo tiene que dar es ser testigo de Jesucristo. Dígale a su vecino, testigo de Jesucristo. Amén, hermano. Ese es el primer paso. ¿Sabe? Un testigo es una persona que da testimonio de algún acontecimiento que vivió o presenció. Yo quiero contarles, creo que esta no se las he contado acá, porque en realidad lo que yo veo ahora, cada vez veo que cada acontecimiento que nos ha pasado en la vida, por un propósito sucedió. Yo recuerdo que estaba más o menos por esta altura, joven, muchacho, y un primo vino de Guadalajara y nos fuimos, creo que era el burro que nos prestó el burro mi abuelo, y nos fuimos en un burro de San Pablo a San Nicolás, pero nos fuimos por el rodeo. Ustedes que son de Camichini saben dónde es el rodeo. Y cuando íbamos a la villa, nos encontramos dos camionetas de esas camionetas de los de la luz, e iban con cachuchas de los de la luz. ¿Quién sabe? Irán a arreglar la luz de algún pozo artesano por allá para Canterranas, pero ni pozo había, ¿verdad? Nosotros fuimos a la villa y nos regresamos. No recuerdo que fuimos a la villa, nos regresamos, y como no nos queríamos ir por donde era el camino de los carros, porque ese burro era asustón, y íbamos los dos en el burro, le dije, vámonos por el rodeo, allá no nos van a asustar el burro y vamos a pasar tranquilos. Y como yo era el que conocía el camino, así es que dijo mi primo, vamos. Hermano, la sorpresa y el miedo que sentí cuando llegué al lugar de los hechos. Ahí en el rodeo, en el lugar donde lambían las vacas, ahí en el ¿cómo se llama esa tierra blanca? No recuerdo, es tierra blancosa, ¿no? Allá le dicen un nombre, pero allí donde en esa parte de ahí, cerca de un hormiguero, una joven, no le vi la cara, no le vi nada, pero estaba sin nada, hermano, y no le vi nada, la verdad, porque estaba acomodada, se sentó así en sus se sentó y se tapó, y se puso las manos así y con el pelo se cubrió. Solo la miramos así, y mi primo y yo, y eran como 8 individuos, y uno traía machete. ¿Y sabe qué nos dijo? Ahí está una prostituta, ¿quieren allegarse a ella? Nosotros estábamos asustados. Padre Santo, fue una violación, fue un miedo terrible que yo sentí. Pensé, estos nos pueden matar porque somos testigos de un delito que están haciendo. No, hombre, hermano, cuando pudimos le hicimos pelucos al burro y pélate, jovial. Mi primo y yo fui testigo junto con mi primo ocular de una violación a una joven. Fui testigo. Eso es a lo que se refiere uno cuando es testigo. ¿Han sido alguna vez ustedes testigos de algunas cosas? Bueno, lo que Cristo quiere, que cuando esa promesa del Padre sea sobre nosotros, le seamos testigos. Testigos de Jesucristo. Es el primer paso, ser testigo de Cristo. ¿Cómo está eso, pastor? Sí, sabe, cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona,
entonces el poder de Dios viene sobre esa persona y esa persona es libre y esa persona empieza a vencer el pecado y empieza a vencer las ataduras y vence a sus enemigos. David, cuando se iba a poner la armadura, cuando no lo quería dejar el rey Saúl pelear porque era niño, testificó y dijo: Señor, yo he peleado contra el oso y contra el león y los maté con mis propias manos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre él y el poder del Espíritu Santo le hizo vencer a sus enemigos. Tenía un testimonio. Amén, hermanos. Usted tiene un testimonio. El Espíritu de Dios vino, usted aceptó a Cristo y la vida que tenía antes de adúltero o de fornicario o de ladrón o de chismoso, ya no más. Ahora es un hijo, una hija de Dios. Tiene un testimonio que contar. Amén. Y el primer paso es que usted y yo tenemos que testificar. Escúcheme, hermano, este 2013 usted y yo estamos llamados a ser testigos de Cristo. En todas partes tienen que saber que usted es un hijo de Dios y que el poder de Dios está sobre su vida. Oiga, qué triste que haya gente que no saben en el trabajo ni que son cristianos, hermano. No sabía. Santo. Eso quiere decir que hacía todo lo que hacen ahí. Ahora, luego, con la ayuda del Señor, vamos a traer una enseñanza, porque es necesaria, porque yo creo que es el llamado de Dios para este año, para usted y para mí. Usted y yo tenemos que ser testigos eficaces de Jesucristo. ¿Cómo serlo? ¿Cuándo soy un testigo no eficaz? Cuando la regamos. Escuche, ¿qué debemos de hacer para arreglar eso? Hay cosas que tenemos que hacer. Cuando usted va y predica o le habla a una persona del evangelio y le sacan: y fulanito lo quiso, el cabezón, o lo que está haciendo fulana. ¿Qué debemos de contestar con los malos testimonios? Luego se las traemos. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo quieren saber? Con la Biblia. Bueno, ese es el primer paso. El segundo paso es este. Marcos 16:15. El segundo paso dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El segundo paso es predicar. Repita conmigo: predicar. Predicar. ¿Sabe? Para poderle ilustrar el asunto de predicar, yo creo que sería muy importante que entendiéramos qué significa eso. ¿Qué cosa es predicar? Bueno, nos podemos imaginar, y le voy a leer un poquito para que junto conmigo se imagine a alguien predicando. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? Bueno, si pueden ir conmigo, vayan conmigo a Mateo capítulo 3, el versículo 1 en adelante. En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo. Así me lo imagino a Juan Bautista predicando en el desierto, en el río. La gente estaba retirado, no había micrófono, pero me lo imagino que hablaba así: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías y dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. La Biblia dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y que su comida eran langostas y miel silvestre. Y así predicaba: arrepentíos, convertíos, porque Cristo viene pronto. Ahora, así era como predicaba Juan. ¿Cómo predicaría Cristo? Porque Cristo testificaba, Cristo predicaba, Cristo enseñaba,
y Cristo pastoreaba sus ovejas. Amén. ¿Cómo predicaría? Me lo imagino que, porque la palabra predicar es proclamar, anunciar, pregonar. Eso es predicar. Claro, hay otros sinónimos, pero principalmente cuando se predica es cuando se anuncia, cuando se proclama, cuando se dice Cristo viene pronto, o cuando se presenta a Cristo desde un lugar y gente lo escucha. Así que Jesús, de igual manera, dice en Mateo capítulo 4 versículo 17, que Jesús dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, mire lo que dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El segundo paso que el Señor, es un mandato, hermano, es un mandato a sus discípulos, es predicar. Y ese mandato es para todos los que son discípulos. Amén, hermanos. Amén. Es para todos. Bueno, aquí la palabra dice que es para todos. ¿Cómo se hace esto? A veces pensamos que es complicado, pero no, es sencillo. Es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es cargar su Biblia, y si no trae Biblia todavía puede predicar. Tiene que recordar los versículos nada más. Es todo. Ahora, ¿cómo y cuándo predicar? Después vamos a darle una explicación cómo hacerlo. Ahora le estamos diciendo que ese es uno de los pasos que tenemos que hacer, porque vamos a cubrir 4 pasos. Tenemos que predicar. Amén, hermanos. ¿Y qué cree? No piense que es complicado, porque usted ya es un predicador. Si usted ya tiene más de un año en el evangelio, muy seguro que ya es predicador. Tal vez si apenas comenzó, no sabe, pero ya está predicando, porque ya está anunciando, ya está proclamando el evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Así que, mire, quiero darle un ejemplo de lo que es el asunto de el tercer paso en Marcos capítulo 5. Si pueden ir conmigo a la Biblia, nos habla de una cosa muy peculiar que sucedió. Nos habla la Biblia que en una ocasión el Señor se encontró con un endemoniado en la región de Gadara, y este endemoniado quedó libre. El poder de Dios vino sobre él. El año de la buena voluntad vino y hizo un milagro al Señor en su vida, y quedó completamente libre después de años de esclavitud a los demonios. Y este hombre, como todo discípulo de Cristo y como toda oveja de Jesús, le quiso seguir. Y Jesús le dijo cuáles eran los pasos para seguirlo. Le dijo: Señor, se subió al barco Jesús, llevaba a los 12, dijo: Señor, quiero ir contigo para servirte el resto de mi vida. Yo me lo imagino así: te voy a lavar los pies, voy a lavarle los pies a tus... El resto de mi vida yo estaba perdido, te voy a servir. Jesús dijo: no subas, no me sirvas aquí, sírveme de esta manera. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Marcos capítulo 5 versículo 18 nos narra: y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Esa es la primera cosa que el Señor nos manda hacer, hermanos: testificar. Contar es testificar. Mira lo que hizo Dios conmigo. No sabes quién era yo, no recuerdas. Mira lo que hizo el Señor conmigo. Ahora le sirvo, ahora vivo una vida mejor, ahora estoy en Cristo Jesús. Y ese testimonio es el que trae a tu familia. Cuéntale a tu familia. Qué triste es
que hay hermanos que duren 20 años en el evangelio, 30 años en el evangelio y se mueren y todavía no se ganaron a ninguno de su familia para Cristo. Me pregunto si sería un buen testigo de Jesucristo. Me pregunto si alguna vez le predicó a su familia, o si les testificó y les predicó, ¿por qué no se convirtieron? Amén, hermanos. Y mire, no solamente hizo este ex endemoniado, porque aquí vemos muchos ex. Es fornicario, ex adúltero, ex ladrón. Y espero que no haya entre nosotros ex asesinos, lo que sea, pero es ex alcohólico, ex drogadicto. Ahora somos siervos del Señor, y precisamente ese poder que nos libertó es lo que tenemos que ir a contarle a otros, y otros van a venir a Cristo por ello. Mire lo que él hizo. Dice: y se fue, versículo 20, y comenzó a publicar. Note, publicar ya no es nada más contar. Publicar es anunciar, proclamar. Dice: a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Sabe? Después del primer paso, que es testificar, se presta para predicar. Yo cuando les empecé a hablar en mi casa, yo les decía, ¿se recuerdan cómo maldecía? Amanecía y empezaba a maldecir y a maltratar, de todo maltrataba. Una maldición para esto, para qué. No había uno en el rancho de San Pablo que me ganara a maldecir. No. Pero Dios, el día que yo me convirtió, el Señor me quitó. El Señor lo hizo. Fue el poder del Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Y yo les contaba, les contaba a mi familia, a mis parientes también, a los compañeros de trabajo. Y luego tenía la oportunidad para predicar. Cuando tú cuentas un testimonio, tienes la oportunidad para predicar. ¿Qué es predicar? Presentarles a Cristo. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de presentarle a Cristo a alguien? Si no lo has hecho, de lo que te has perdido. Y si no lo has hecho todavía, permíteme decir, solamente estás en el primer paso con el Maestro. Solo eres discípulo, y el Señor quiere más que eso de ti. Él quiere que estés más cerca de Él y que lo sigas. Acuérdese que los discípulos no quedaron en discípulos, no quedaron allí. Cuando se fue el Maestro, ellos fueron apóstoles. Repita conmigo: apóstoles. Sus apóstoles fueron cuando ya Cristo se fue y Él los envió. Y lo mismo que hizo con esos apóstoles, esos discípulos, es lo que Cristo y el Espíritu Santo y el Padre quieren hacer con cada generación que se levanta de cristianos. Primero discípulos y luego apóstoles. Ahora le explico, porque esos son pasos necesarios para seguir a Jesucristo. ¿Y cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Amén. ¿Sabe? El tercer paso que el Señor nos manda y que tenemos que hacer está en Mateo 28, 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos, hermano. En otras palabras, es enseñarles. Mire lo que dice: hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso le bautizamos aquí así. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es hacer discípulos. Enseñar. Enseñar, repita conmigo: enseñar. Jesús se enfocó tanto en eso. Usted y yo nos sorprendemos.
Yo le decía a mi esposa hace un tiempo, yo miro que los hermanos que tienen ministerios florecientes, iglesias grandes, los pastores se enfocan solo en enseñar. Sí testifican, sí predican, por supuesto que sí, pero ¿sabe quiénes predican? Los hermanos. Él enseña y pastorea. Enseña y pastorea. Yo miro al hermano, ¿cómo se llama ese hermano peloncito allá de Guatemala? Hermano López, algo así, que tiene la iglesia muy grande. ¿No te recuerdas? El hermano, lo oyes tú. No está como el pastor que estás, no, enseñando tranquilo. Una multitud de almas. ¿Sabe quién predica allí? Predican los hermanos que están ahí. Predican los discípulos. Y por supuesto que él predica. Pero qué lindo es ver que estos discípulos no se quedan nada más en discípulos, sino que hay que dar el segundo paso, que es, ya cuando damos el segundo paso, pasamos de discípulos a apóstoles. Amén. ¿O cuánto estamos esperando nosotros para que dejemos de ser discípulos y vayamos de apóstoles? ¿Cuánto va a esperar? ¿10 años más? ¿20? ¿O Cristo va a venir y nos vamos a quedar nomás en puro discípulo? No le estoy diciendo que no se va a salvar. Lo que le estoy diciendo es que no estamos haciendo lo que el Señor nos manda y lo que Él quiere hacer con nosotros. Él quiere que crezcamos. Él quiere que multipliquemos. Amén. ¿Sabe? Hablando del tercer paso, le doy gloria a Dios porque este año pasado comenzamos la clase de Escuela de Campeones precisamente con ese propósito y al final entregamos 32 certificados. Oiga, mano, 32 certificados de personas que estuvieron allí en la Escuela de Campeones recibiendo la enseñanza. Por cierto, no es una coincidencia. ¿Cuál es la guía que estamos por terminar el martes? Cosas que todo discípulo de Cristo debe aprender y guardar. Ya las aprendimos. Ahora hay que guardarlas. Ahora hay que hacerlo. Ahora hay que obedecer lo que dice el Señor. Ahora hay que ir. Dígale a su vecino, ir. Vaya, vamos, hermano. Vamos. Amén. ¿Sabe? De 45 clases, 45 clases se registraron. De 45 clases, yo me quedé sorprendido, hermano. 3 de los hermanos, una hermana o 2 hermanas, 2 hermanas, ¿no? Y un hermano, llegaron a 44 clases, hermano. Llegaron más veces que el pastor, porque yo me tuve que ir unas semanas para México. Qué tremendo, qué lindo es ver que tenemos hambre y deseo de aprender del Señor. Amén, hermano. Este año que nos espera es un año de la buena voluntad del Señor, y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre Iglesia del Mar, y el Espíritu del Señor, amén, el Espíritu del Señor nos está llamando. Levántate, a ti te escogí, a ti te llamé. Levántate, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Alguien dice, pero ¿cómo está eso, pastor? ¿Está hablando usted de discípulo? ¿Dios quiere que todos de discípulo cambien a apóstoles? Se me hace que usted está fuera de la doctrina. Vamos a ver. Vaya conmigo, por favor. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 16. ¿Lo tienen, hermanos? Ahora note esto. Si usted busca en una Biblia, en el original, el griego, va a encontrar esta palabra, apostolos. Pero esta es la traducción que se le ha dado a la Reina Valera 1960, apostolos. Porque la palabra apostolos tiene 4 significados.
Hay palabras en el diccionario que tienen varios significados, ¿no es cierto? Bueno, la palabra apóstoles o apostolos, que es en griego, tiene 4 significados. El primero es un título de autoridad, que inclusive Jesucristo mismo lo llevó. No me meto allí, véalo usted en el estudio que ya se dio en la iglesia. Usted lo puede ver, puede agarrar más información en la guía Los dones espirituales y ministerios. En la página 37 se explica eso. Ese es el primero, título de autoridad. Segundo, es uno que es delegado, un representante, un enviado, un mensajero de las iglesias. Tercero, se aplica especialmente para designar a un mensajero de Dios. Pero el cuarto, y es al que yo me refiero, y es el que yo creo que ese es el que quiere el Señor Jesucristo, que todos seamos ese, es alguien que es enviado a una misión, a un proyecto. Y miren lo que dice Juan, capítulo 13, verso 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni quién, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hablando Jesucristo. ¿Quién es el enviado? Los discípulos de Cristo. Usted y yo somos un enviado. Pero en el original aquí dice apostolos. Es apostolos la palabra. Vamos a Juan 17, 18. Dice: como tú me enviaste al mundo, hablando Jesús mismo nuevamente, como tú me enviaste al mundo. ¿Quién envió a Jesús al mundo? Entonces Cristo fue un apostolos. Y aquí en el original griego eso significa: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén, hermanos. Número 3, para que no quede duda. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre. Y enviar aquí nuevamente es apostolos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, dentro de lo que es el paso número 2, número 3 y número 4, para poder hacer esos pasos de ir, y aún en el primer paso me seréis testigos, también hay que ir para ser testigos. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Es uno que es enviado. Uno que es enviado. Un apóstol. El significado número 4, un enviado a una misión. Le dijo al endemoniado: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor hizo. Era un apóstol, claro, en el significado número 4. Amén, hermanos. En el número 3, perdón, que es el de enviados. Así que, hermano, el paso número 4 para seguir al Señor Jesucristo está en Juan 21, versículo 15 al 17. Ya estamos terminando, tranquilos, ya nos vamos. Ya mero se van a la pizza, hermanos. El número 4 está en Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, y notemos que este pasaje es después de la resurrección. Esto es la última aparición de Jesús a 7 de sus discípulos. Y les dice Jesús a Simón Pedro: hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, los que estaban allí con Pedro eran los compañeros, los otros discípulos. Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Sabe? El cuarto paso que yo creo y que está aquí bíblicamente, aunque se lo dijo al apóstol Pedro, estaba comparándolo con los otros discípulos, que una vez que estos recibieron el bautismo del Espíritu Santo sobre sus vidas, sobre ellos se convirtieron en apóstoles. Y el llamado de Dios a todos los enviados es también que pastoreen los corderos y las ovejas del Señor. No es solamente a Pedro, es a todos. Pedro tomó la posición en la iglesia, él tomó el ministerio, pero todos los enviados tenían la responsabilidad y tienen la responsabilidad de cuidar de los corderos y pastorear las ovejas y apacentar los corderos. Todos. ¿Sabe? La Biblia nos dice que el hermano mayor debe de cuidar al menor. ¿Sí o no? Cuenta Génesis capítulo 4. Cuenta que en el versículo 9 que Caín, cuando se enojó con su hermano y le mató, lo confrontó Dios. Y en el versículo 9 Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Note la palabra guarda. Cuidar. Un pastor cuida. Los esposos somos pastores de la casa. Amén. Los líderes somos pastores del grupo que presidimos. Pero usted y yo, como discípulos de Cristo, si queremos seguir al Maestro, no solamente nos tenemos que quedar en ser testigos, sino que tenemos que ir y predicar, y tenemos que ir y enseñar, y tenemos que ir y pastorear. Ese es el llamado del Señor. Es una responsabilidad de nosotros. Por supuesto que el hermano mayor tiene que cuidar al menor. No es eso en el mundo natural. ¿No se recuerda usted cuando cuidaba a sus hermanitos? Yo recuerdo cuando éramos pequeños, en una ocasión, Nabor no sé cuántos años tendría, pero fíjese, estaba yo en la iglesia ahí, sentado por dentro. Creo que estaba un seminarista enseñándonos algo ahí del amor al prójimo. Y yo estaba bien emocionado y estaba oscureciendo, y enfrente de la tienda, ahí a un lado de la tienda, los niños hicieron una alumbrada con papeles. Hicieron una alumbrada. Y yo sé que Nabor andaba entre ellos ahí, y de repente oí que ¡yeah! Y está llorando un muchacho ahí. Y ya alguien me dijo, ¿quién es? Es Nabor. Se cayó me dijeron, lo aventaron a la lumbre. Ay, hermano. Había personas grandes ahí, señores y muchachos grandes. Pues usted sabe que yo no era cristiano, ¿eh? Y yo me paré así, hermano chico, y había personas grandes. Me paré y dije, ¿quién? Y solté una de las grandes. Lo tiró a la lumbre, porque ahorita nos vamos a arreglar. Y nadie me dijo nada, todos se me quedaron viendo así. Y le dije, ¿quién te aventó? ¿Quién te aventó? Nadie, yo me caí solo. ¡Ah! ¿No le pasó a usted? ¿Cuántos de ustedes se pelearon alguna vez por su hijo menor, por su hermano menor? Muchos de ustedes se llegaron a pelear, a defenderlo. Y es lo mismo que nuestros padres dicen: cuide a su hermanito, cuide a sus hermanitas, ¿no? ¿O no? Pues es lo mismo que nuestro Padre Celestial nos está diciendo: cuida, apacienta mis corderos, cuida mis ovejitas. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor nos está hablando? Mire, hermano, el Señor nos está hablando para este año 2013. Él ordenó
a su iglesia, a sus discípulos, no se salgan hasta que sean llenos. Pero una vez que fueron llenos, vayan, publiquen, prediquen, cuenten, enseñen, pastoreen. Y es lo mismo que nos está diciendo nosotros. Ya el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Por eso es la unción. Por eso la guía que viene se llama el propósito de la unción. La unción es para testificar. La unción es para predicar. La unción es para enseñar. La unción es para cuidar de las ovejas del Señor. Amén. Así que tenemos que entrarle a esto. Dígale a su vecino: yo soy un enviado. Dígale. Usted no se va a quedar nada más en un discípulo ahí toda la vida. Derecho, vamos a seguir siendo discípulos toda la vida. Pero somos discípulos porque todo el tiempo el Señor nos está enseñando, nos está pastoreando, pero ahora nos envía. Nos envía. Deje concluyo ya, porque ya algunos le están haciendo así. ¿Sabe? Estoy completamente seguro, creo firmemente en mi corazón que el llamado es para todos sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Pues el llamado es para usted y para mí. A través de toda su palabra podemos ver que el poder del Espíritu Santo operando en todos los que fueron enviados. Seamos instruidos, hermanos. Seamos obedientes, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, como nos ha sido presentado, para nuestro crecimiento como discípulos y luego practicándolos para alcanzar a otros discípulos del Maestro, convirtiéndonos en enviados de Jesucristo, en apostolos. Jesucristo le dijo a sus discípulos, seguidores: venid a mí y yo soy el camino para llegar al Padre. Los seguidores tuvieron que dar pasos para seguir a Jesucristo, y esos pasos son obedecer sus mandamientos, y esos pasos son: id y sed mis testigos, id y predicad mi evangelio, id y hacer discípulos, id pastorear mis ovejas. Estos son los pasos para seguir a Jesucristo. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu palabra. Yo no sé en cuál paso esté usted, hermano, hermana. No sé si esté en el 1, en el 2, en el 3. Yo sé que muchos aquí ya estamos haciendo los 4 pasos, pero también sé que algunos necesitan ser animados e instruidos para hacerlos. Tal vez digas: yo hasta el primer paso le regué, no he tenido un buen testimonio, le he fallado al Señor. Bueno, escucha, hermano, hermana, tiene solución tu problema. El Señor nos enseña en su palabra qué se debe de hacer cuando fallamos, y es pedir perdón al Señor y a los que le fallamos. Así que yo te quiero pedir que ahí donde estás inclinado, tomes un minuto nada más y le digas al Señor: Señor, muéstrame qué debo de hacer. Yo quiero ser obediente a tu palabra. Yo no me quiero quedar como discípulo solamente. Yo quiero ser un enviado. El Señor, el Espíritu Santo, este año 2013 se ha levantado para proclamar un año de la buena voluntad sobre su pueblo. Y Él está diciendo, como le dijo a Isaías, al que escribió esta profecía, cuando se le apareció, Él está diciendo: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Isaías volteó para todos lados y era el único que estaba allí. Y sabes, aquí habemos varios, pero la palabra llegó a cada uno en particular. Así que esa palabra es para ti, para ti, para ti, para todos los que estamos aquí. Dile: Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí,
Envíame a mí, Señor. Heme aquí. Envíame, Señor. Aquí estamos, aquí está tu iglesia, dando pasos para seguir a Jesucristo. Señor, por años nos has enseñado, y este último año nos enseñaste las cosas que todo discípulo de Cristo debe aprender y guardar. Y ahora este año 2013 tenemos la oportunidad de ir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un buen aplauso al Señor.